Yo no estoy de acuerdo en permitir bajo ninguna circunstancia que grupos de vándalos cierren carreteras, tomen aeropuertos e incendien empresas. Creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para proteger a la población y resguardar a la ciudadanía. Ese es su trabajo. Y si hay muertos como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos. Y en nuestros estudios se encuentra Jorge Lazarte. Él es vocero del colectivo Integridad, que en los últimos días ha estado haciendo algo notable. Han estado llevando ayuda a los policías y militares que están llevándose el peso y enfrentando una situación muy complicada por la convulsión social que vivimos. Bienvenido. Lo primero que interesa saber es ¿cuáles son las razones de ustedes para hacer lo que están haciendo, ¿no es cierto? Comencemos por ahí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, somos sumamente respetuosos de los derechos de la ciudadanía a expresarse y manifestarse, protestar contra aquello que consideren injusto, pero siempre de manera pacífica. Creemos que la violencia y el vandalismo no son tolerables desde ningún punto de vista. Y es en ese sentido que hemos visto necesario ayudar a la Policía Nacional del Perú a repeler la violencia y darles todo el apoyo que necesitan para poder combatir a los vándalos, que son una minoría, no es la mayoría de la población que sale a protestar, a los vándalos, que son los que toman las carreteras, que incendian a los aeropuertos y saquean las empresas. La Policía Nacional, si bien es cierto, tiene los recursos del Estado para poder proveerse de bienes y de equipos, tiene una desventaja, que es que el Estado es sumamente burocrático en la compra de bienes y ellos tienen una necesidad de urgencia. Hoy hay 5 de cada 10 policías que no están bien equipados y por eso es que hay tantos policías heridos. Y ese es el motivo de la colecta de Integridad. Integridad lanza una colecta a la ciudadanía hace un poco más de una semana, una colecta pública. Hemos logrado recaudar aportes por más de 600.000 soles hasta ahora. Hemos logrado comprar más de 700 equipos de protección policial, 30.000 loncheras que han sido distribuidas a los policías que están en la calle y las donaciones siguen entrando y nuestras donaciones son diarias porque cada sol que ingresa lo convertimos de manera casi inmediata. Hay una transparencia total por lo que entiendo, ¿no? Ahora, es impresionante, ¿no? He visto que envían, por ejemplo, 10.000 botellas de agua, 10.000 botellas de hidratantes, ¿no? Para los policías, sobre todo para estos que están en la calle todo el día, ¿no? Y uno no piensa, porque no se piensa en el lado del policía, de lo que el policía está viviendo, ¿no? Enfrentando el clima de estrés, de tensión, porque los políticos toman las decisiones, pero los que tienen que estar en la calle son los policías, ¿no? Así es, y la policía valora muchísimo el apoyo y necesita este apoyo. O sea, más allá de una colecta de dinero, es una muestra de apoyo colectivo a la labor que está haciendo la policía. La manera en la que ellos entienden esta colaboración es como una muestra de solidaridad al trabajo que realizan. El domingo estuvimos 70 voluntarios en el local de la Prefectura de Lima armando 10.000 loncheras que fueron llevadas a Ica para la recuperación de la Panamericana Sur, y la emoción de los policías al vernos trabajar durante todo el día bajo el sol armando loncheras que los iban a abastecer en la calle fue un gesto de unión entre la policía y la ciudadanía que a mí me llenó de orgullo. Fue muy emotivo, muy emocionante. Ahora, ustedes están dando, ¿no es cierto?, estas loncheras, están dando, o sea, por lo tanto, víveres, están dando agua, hidratantes, pero además tú has hablado de equipo, ¿no es cierto? Ustedes han comprado los fondos de esta, o parte de los fondos de esta colecta, han comprado cascos y estos escudos de protección, entiendo también, ¿no? Sí, hay policías que salen a enfrentar al vandalismo desprotegidos, no tienen equipos de protección. Eso es algo que debería avergonzarnos como peruanos. No puede ser que nuestro Estado no esté en la capacidad de enfrentar una situación de emergencia de esta naturaleza. No puede ser que los ciudadanos que pagamos impuestos tengamos que meternos la mano al bolsillo para comprar estas cosas. Pero eso es una discusión aparte, no es un problema de este gobierno, es un problema histórico de ineficiencia del Estado y de burocracia que tenemos que corregir en el futuro. Pero
La realidad es que hay un problema que tenemos que darle una solución inmediata y eso pasa por darle los equipos que necesita la policía. Ya hemos entregado más de 600 cascos. El día de hoy están llegando al almacén de logística de la policía 50 cascos y 50 escudos más. El día sábado llegan 150 escudos y estamos en un proceso de compra de 500 cascos adicionales. De nuevo, todo esto es posible gracias a las donaciones de miles de peruanos que ingresan diariamente en las cuentas. Ahora, ¿cómo? Porque yo me imagino que mucha de la gente que nos está viendo quiere respaldar esta campaña. ¿Dónde la...? Integridad tiene una página web que se llama integridadporelperú.com. Ahí hay una sección de aportes y están las cuentas en el Banco de Crédito, en Interbank y en Yape. Tenemos habilitado un link donde le damos absoluta transparencia a todas las compras que hacemos, con facturas, con actas de entrega de la institución. Eso es bien importante. Nosotros no donamos a funcionarios públicos, donamos a instituciones del Estado que están autorizadas para recibir donaciones. Y el proceso de donaciones a instituciones públicas es un proceso legalmente permitido. Y los estados de cuenta, donde van a poder ver una trazabilidad entre la totalidad de ingresos, la totalidad de compras y la totalidad de entregas, están habilitados en este link que está de manera pública en nuestras redes sociales. Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa en relación a todo lo que está pasando, porque yo lo que me temo, es decir, han ocurrido demasiadas muertes, ¿no es cierto?, que no han debido suceder, y lo que me preocupa del curso que puedan tomar las investigaciones es que se repita otra vez la historia, de responsabilizar individualmente a policías por las muertes de personas, y que quienes tomaron la decisión de enfrentar las cosas como se han enfrentado terminen exonerados de responsabilidad como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que pasó, porque ha habido decisiones detrás de lo que ha pasado. O sea, ¿qué haces si eres parte de un grupo reducido de policías? Tienes que defender el aeropuerto de Juliaca y la cantidad de gente que está alrededor es inmensa, y la única forma de defender el aeropuerto, donde ya llega un momento límite donde hasta tu vida está en riesgo, es disparando, y ahí ya se perdió el control porque ha muerto gente que no tenía incluso nada que ver con la manifestación. Pero ¿cuál es el origen? Es la decisión que se tomó, porque has podido tomar decisiones como se tomaron en otros países. O sea, tienes un local público, ¿no es cierto?, que es un bien valioso como un aeropuerto, pero en una circunstancia donde si el precio que vas a tener que pagar por defender ese local son 18 muertos, que lo tomen y después lo recuperarás y meterás preso a los responsables. Pero no sé, hay decisiones de esa naturaleza que en determinados momentos son difíciles de tomar, pero que tienen que suponer una estrategia que no termine en que al final los policías sean los que tengan que pagar la responsabilidad por una decisión que no fue suya. Yo sé que lo que estoy diciendo puede causar un poco de shock, ¿no? Sí, a mí sí me causa shock. Yo discrepo con tu postura, Nicolás, te la respeto, pero discrepo. A ver, yo creo que han habido 50 muertos o un poco más quizás, es cierto. Pueden haber habido casos particulares y hay que diferenciar los muertos, ¿no es cierto? Hay muertos, niños que han fallecido en ambulancias por bloqueos de carreteras. Por supuesto, que están dentro de esos 50 y de quién es eso culpa no es de la policía, es de los vándalos que cerraron las carreteras. Hay muertos que han sido productos de actos vandálicos. Si tú eres un oficial de policía y tienes un arma de reglamento y yo soy un vándalo y vengo con una bomba molotov que tiene combustible dentro de una botella de vidrio, con una mecha y te la voy a tirar, ¿qué vas a hacer con la pistola? ¿Me vas a pedir por favor no me la tires o me vas a meter un balazo? Me tienes que meter el balazo. Yo no estoy de acuerdo en permitir bajo ninguna circunstancia que grupos de vándalos cierren carreteras, tomen aeropuertos e incendien empresas. Creo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están para proteger a la población y resguardar a la ciudadanía. Ese es su trabajo. Y si hay muertos como consecuencia de delitos, entonces esos muertos están bien muertos. Eso es bien duro lo que estás diciendo, porque el problema que ha habido yo creo que es un problema más de fondo, es un problema de cuál es la estrategia que usas para enfrentar una protesta, porque cuando empiezas a revisar los casos de los muertos, descubres que ninguno de ellos tiene antecedentes, ninguno, no solo de delitos comunes, de afiliaciones políticas de ninguna naturaleza. Hay gente que ha muerto en los alrededores del aeropuerto de Juliaca que ni siquiera estaba participando en la manifestación. Y eso fue producto
de las circunstancias que se generaron por decisiones, insisto, que no fueron de los policías, ¿no? O sea, porque también es cierto, o sea, tienes que neutralizar, tienes que recuperar las carreteras, tienes que proteger las instituciones para que no sean vandalizadas. Todo eso es verdad. Pero el problema es que, ¿cuál es la estrategia con la que enfrentas esta situación? ¿Cómo aíslas a los vándalos de la población que legítimamente quiere protestar? Y ahí entran otros factores en juego, ¿no? Mira, yo no sé si es duro o no lo que estoy diciendo, pero para mí la policía tiene un rol. El rol es cuidar a la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas. Tampoco sé si una persona que en un momento determinado comete un delito tiene un prontuariado o antecedentes penales. Si en ese momento está cometiendo un delito, si una persona quiere incendiar un local, si una persona quiere agredir a un policía, tiene que tener en consideración que se puede morir. Claro, eso que se puede morir. O sea, no hay que tenerle miedo a la palabra muerte. La muerte es un proceso natural, todos vamos a morir, lo que importa es cómo. Si tú estás cometiendo un delito, sé consciente, te puedes morir, te puede caer un balazo. Y dejemos de tenerle miedo a la palabra muerte. 50 muertos, está bien, pues hay 50 muertos. Algunos habrá que investigarse qué pasó, los otros fueron productos del vandalismo y los otros fueron productos de gente que atacó a la policía que estaba cumpliendo su labor. Para eso está la policía, para eso son las Fuerzas Armadas, por eso se les llama Fuerzas Armadas, por eso la policía tiene pistolas que disparan balas que matan, no es para asustar, es para usarlas. Entonces, a mí sí... Sí, yo entiendo. Sí, vamos a ir a la pausa y regresamos, porque tengo que ir al corte. Tengo que ir al corte, porque creo que esto es un tema importante. Decía que estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú. Está con nosotros Jorge Lasarte. Él es miembro del colectivo Integridad, que está repartiendo víveres, agua, hidratantes y también equipo a la policía que está enfrentando esta difícil situación que estamos viviendo. Y tú lo que has dicho, Jorge, es que hace una frase muy dura, ¿no? Que los muertos que han fallecido hasta ahora están bien muertos, aquellos que enfrentaron que participaron en la protesta y enfrentaron a la policía. Y por eso yo creo que es importante ver lo que está pasando. Fíjate, esto fue lo que dijo ayer la hermana de Elisa de Santisteban, cuyo hermano falleció en el centro de Lima, en las protestas del centro de Lima la semana pasada. Yo quisiera, por favor, que escuchemos lo que dijo. Como familia no estamos yendo ante la Policía Nacional, sino ante el efectivo que hizo este desatinado movimiento, ¿no? Lamentablemente mi hermano estuvo ahí. Mi familia no se está echando la culpa a la institución, ni menos al gobierno, porque somos una familia que no está ni en contra ni en defensa del gobierno. Simplemente queremos que ese mal elemento policial sea ya nombrado, sea ya dado el nombre. Nosotros manejamos la verdad y creo que es la única verdad de que a mi hermano lo asesinaron, ¿no? Y hora tras hora están saliendo los videos. Más claro ya no se puede ver, ¿no? Mire, yo definitivamente desconozco estas cosas que pueden decir que él participaba, pero al llegar al punto de decir que él participaba violentamente o que era una persona que estaba haciendo actos delincuenciales, definitivamente yo descarto eso rotundamente. Bueno, eso fue lo que dijo Elisa de Santisteban, y en un contexto en el que Canal N publicó unas imágenes que ya terminan la discusión, ¿no? O sea, el señor Santisteban murió porque le dispararon una bomba lacrimógena que le cayó en la cabeza. Y el señor en ese momento no estaba realizando ningún acto vandálico, ni hay ninguna evidencia de que haya participado en actos vandálicos. Estaba en la protesta. Entonces, hechos como estos han sucedido demasiados en estas protestas. Entonces, eso es injustificable. O sea, el señor Santisteban no está bien muerto, Jorge. No. Ayer estuvo aquí Jorge del Castillo. Yo lo escuché en tu programa. Y él decía algo con lo que yo estoy de acuerdo. Tenemos que analizar caso por caso. ¿No? Lo dijo textualmente. No podemos generalizar, hay que analizar caso por caso.
hay personas, como este caso, por ejemplo, que pueden haber sido víctimas de las circunstancias. En toda guerra hay víctimas civiles que son lamentables. En todo operativo policial donde hay secuestrados, por ejemplo, pueden haber víctimas civiles en un ataque de recuperación. Y es lamentable. La policía o el Estado no son los culpables de esas muertes. Son los vándalos y los delincuentes que llevan a la policía a exponer a la población a esa situación. Entonces, cuando yo te digo, hay muertos que están bien muertos, yo no siento ni un poquito de lástima por las personas que incendiaron o que quemaron el cuerpo del policía Sonko en Puno, por ejemplo. Ni tampoco siento ni un poquito de lástima por aquellas personas que con botellas cargadas de gasolina incendian a nuestros aeropuertos, queman nuestras carreteras e impiden que niños que necesitan llegar a un hospital no lleguen. Prefiero 1.000.000 de veces que se mueran esos delincuentes antes que se muera un niño en una ambulancia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Jorge? La pregunta es cuántos de esos delincuentes están no muertos, siquiera presos. Ese es el problema. Cuando tienes una estrategia que es dar con palos de ciego, porque no tienes en realidad una estrategia, no tienes un trabajo de inteligencia, no has identificado quiénes son los cabecillas de estos grupos vandálicos, que no son lo mismo que los protestantes que están molestos por sus razones, con las que puedes estar de acuerdo o no, pero son sus razones, que no son gente violenta y que son, hasta donde sé, la mayoría de los muertos, en algunos casos que ni siquiera tenían una participación, muchos de ellos activa en las protestas, en lo que se puede denominar los actos violentos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabes lo peor de todo esto? Que va a haber una investigación sobre el caso de Juliaca y se va a determinar que no sé cuántos de los muertos en realidad no debieron morir. Entonces la responsabilidad es de este policía, de este policía. Y el ministro que decidió que se enfrente de esa manera a la crisis de Juliaca. Nicolás, ¿tú tienes? O cuando pasó lo de Ayacucho, que fue una locura. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para enfrentar manifestaciones. Y no puedes soltar a miembros del ejército con su fusil a enfrentar una manifestación que quería llegar a la Plaza de Armas. Es una locura. Eso no lo puedes hacer porque va a morir gente. Es inevitable. Los soldados no están preparados para enfrentar una protesta. ¿Tú tienes alguna duda quiénes son los líderes y los responsables de estas manifestaciones? ¿Quiénes están organizando y auspiciando todo esto? O sea, ¿a ti te queda alguna duda que esto es parte del plan orquestado del golpe de Estado de Pedro Castillo? ¿Qué cosa es lo que está pidiendo la gente? ¿Una asamblea constituyente? ¿Un adelanto de elecciones? Yo creo que la mayor parte de lo que pide es adelanto de elecciones, que es además un pedido que tenía todo el mundo, era compartido por la derecha y los que no querían eran los de izquierda. No, pero la derecha reclamaba que se vaya Castillo, que se vaya Dina Boluarte. Estuvieron a punto de sacarla del Congreso hace 2 meses y medio. Yo también quiero adelanto de elecciones. Yo he salido a marchar el 5 de abril, el 5 de noviembre. Yo no quemé nada. Exitosa. Yo no le tiré una piedra a nadie. Yo no destruí nada. Fueron marchas pacíficas. ¿Por qué estas marchas que exigen lo mismo no pueden ser pacíficas? Porque hay vándalos que lo que quieren es la confrontación. Entonces lo que hay que hacer es aislar a los vándalos, detectar quiénes son, neutralizarnos, pero para eso necesitas hacer política, tener un mensaje, decirle a la gente, está bien, vamos a calmar esta situación, vamos a adelantar las elecciones, vamos a canalizar todo el descontento y todas las preocupaciones nacionales por la vía democrática a través de los partidos y de las elecciones. Y a los vándalos los aíslas y le das con un palo en la cabeza y los metes presos. Es la manera. Eso es lo que se está haciendo. No, lamentablemente no es lo que se está haciendo. Jorge, no hay diálogo, no hay acuerdo nacional, se ha reunido una vez, diálogos en las regiones no existen, no hay puentes tendidos con la gente a la cual hay que escuchar y que no son los vándalos, que los vándalos quieren aprovecharse de ello. Entonces... Pero, a ver, ¿con quién dialogas? ¿Con quién dialogas? ¿Quién es el líder de todo esto? Porque es una masificación de gente que sale a protestar. ¿Con quién dialogas? Con los vándalos no se dialoga. Con eso yo no estoy dispuesto a dialogar. Ellos tampoco quieren. Claro, ellos no les interesa. Entonces, y lo que están generando, y lo estamos viendo, es con chantaje y extorsión de violencia, están causando que el Congreso tome decisiones, o buscan que el Congreso tome decisiones que no necesariamente son lo mejor para el país. Ya se había llegado a un consenso que tenía la mayoría en el Parlamento para llegar a tener elecciones en abril de 2024. Hoy
todos han entrado en desesperación y dicen, no, ya no se puede abrir en 2024, tenemos que traerlo a diciembre o octubre. ¿Por qué? Por la violencia. Por la violencia. La única razón por la que el Congreso está en esa situación es por el vandalismo. Si no hubiera vandalismo, no tendríamos al Congreso puesto en jaque. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? ¿Ceder ante el chantaje y la extorsión de los vándalos? Lo que va a hacer el Congreso hoy día va a ser mandar un mensaje sumamente fuerte al Perú, porque le va a decir, si nosotros damos marcha atrás en nuestra decisión, entonces salgan a protestar, tomen carreteras, incendien aeropuertos, causen la muerte de peruanos y van a lograr sus protestas en el Parlamento. ¿Ese es el mensaje que queremos dar? Yo no. Es tu interpretación, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, no creo que sea eso lo que está pasando. Creo que estamos en un país que está cansado, que está saturado de las promesas, de la pésimo nivel de nuestros políticos, de la ineficiencia, de la corrupción, de las enormes brechas, que es el nombre sociológico que le han puesto a lo que que ha sido todo este desmadre que hemos vivido todos estos años. Y eso está en la base de todo este problema. Y por supuesto que es aprovechado, pretende ser aprovechado por los vándalos y por los que quieren sembrar la violencia. De lo que se trata es no dejarlos, no permitirles que eso ocurra. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo soy uno de los que está cansado, tan cansado como todos. Estuve cansado hasta el hastío del gobierno de Pedro Castillo durante 1 año y medio. Y aún así lo soporté democráticamente. Yo no levanté una piedra del piso. ¿Por qué la gente no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no pueden salir a protestar de manera pacífica? Y ser tolerante con la violencia a mí me parece inaceptable. Jorge, tenemos que terminar. No, te agradezco respeto tu opinión, creo que todos tenemos que escucharnos y que hace bien además que sacarlo para afuera y dejarse oír y armar va a generar una controversia brutal, ¿no? Lo que has dicho, pero en fin.